Marcelo, ¿cómo está? Buen día. Antonio Dalenzi y Rubén Atahuichi, les saludamos. Bienvenido a La Razón Radio. Buenos días, Antonio. Buenos días, Rubén. Un gusto poder compartir con ustedes. Gracias por la entrevista. Un caluroso, mejor dicho, saludo desde la capital del estado boliviano. Así es, vamos a charlar, paisano también, sí, Ajá. sí, así que vamos a charlar con él también. Marcelo, se ha dicho de todo, finalmente se aprobó en la Cámara de Diputados la llamada Ley de Oro. ¿Cuál es la evaluación que usted tiene de 54 votos que se logró el viernes, luego se subió a 73, me dice Rubén? En fin, ¿qué evaluación tiene Marcelo, por favor? Bueno, yo creo, Antonio, que lo primero que tiene que comprenderse es que el movimiento al socialismo en la Cámara de Diputados tiene mayoría y tiene 80 parlamentarios, es decir, está más bien cerca de los 2/3. Y las leyes se aprueban con mayoría absoluta, que es la mitad más uno. En ese marco yo veo dos escenarios. Primero, que el movimiento al socialismo en la primera votación ya había perdido el tema de la aprobación de la ley del oro, la sanción, porque lo que se hace después de interpretar que esos votos blancos no sumaban al rechazo es algo que debe ser lo más llamativo en toda la época republicana de una interpretación que hagan asesores desde una presidencia de la Cámara de Diputados, porque sabemos que en política la connotación del voto blanco tiene otros elementos. Primera situación. La segunda, ya el ingreso a volver a votar, para mí tiene dos lecturas. La primera es que el MAS se une a partir del voto secreto para que Evo Morales no se enoje. Por eso es que se pide el voto por escrutinio. Y el segundo escenario, tomando en cuenta que existe esta división entre el movimiento al socialismo en su ala arcista y en su ala evista, pues el presidente Arce y quienes siguen esta ala, el ala arcista, se nota que han reconfigurado políticamente la asamblea y han logrado la aprobación de la ley a partir de esta votación. Ahora se habla de escenarios de tránsfugas, de que se hubiese corrido maletas azules. Yo creo que primero hay que reflexionar de que el MAS tiene el control y pretender echar la culpa a la oposición nace de un discurso y de una narrativa que imponen 4 actores del ala chapareña, ahora denominado la bancada de Palmaflor, por los mismos personajes del movimiento al socialismo. Entonces, si tal vez en esa situación compleja de votación, los 2 días arduos de trabajo, no ha faltado algún colega opositor trasnochado, bueno, en algún momento se va a develar aquello, pero no creo que haya influido en la decisión política que toma el MAS a partir de su propia fuerza y de la decisión de hacer la votación por escrutinio, que nace también desde la bancada del MAS, cuando una colega parlamentaria del Movimiento al Socialismo, que responde al alarcista, indicaba que habían amenazas a familias de asambleístas a objeto de que no puedan votar como ellos consideraban debiera ser el voto en estas circunstancias. Diputado, buen día, le saluda Rubén Atahuichi. Cuando usted dice que ha habido algún colega opositor trasnochado, ¿se refiere a quien eventualmente hubiera apoyado la aprobación de la ley? Yo creo que sabemos, ¿no? Con anterioridad hemos visto colegas parlamentarios, y estoy hablando de opositores, no solamente de Comunidad Ciudadana y de Creemos, que han tomado decisiones funcionales al movimiento al socialismo, por ejemplo, en la composición de las directivas. Y a partir de ahí han tenido conductas recurrentes que a veces favorecen al movimiento al socialismo y otras se mantienen al margen. Entonces, más allá de eso, pero inclusive si esas personas que han demostrado cierta afinidad podrían catalogarse en esta coyuntura y en esta votación como parte de la decisión de aprobar la ley, ni así gravitan, porque el movimiento al socialismo tiene una mayoría en la Asamblea Legislativa y a partir de las mismas denuncias que hacen ellos, pues evidencia que han sido los mismos vistas o quienes se sentían presionados que toman esa decisión. Lo que sí tiene que quedar claro es que la oposición en el primer momento, porque creo que se hace un análisis muy reflexivo respecto a la segunda etapa de votación por escrutinio, tomó en una primera instancia la decisión de votar en blanco. Y si se aplica la Constitución y los reglamentos, esa ley hubiese estado rechazada el día jueves. Si no hubiera habido la repetición del voto, como dispuso al día siguiente el presidente de la Cámara de Diputados. Ahora, cierto, el voto secreto, el voto por escrutinio es legal, es correcto,
Ayer, más bien el domingo en la sesión, cuestionaron de que hubo maletines negros que circularon. Alguno, creo que el diputado Jáuregui dijo, muestren las pruebas, denuncien ante el Ministerio Público. Pero más allá de eso, diputado, hablando ya del proyecto de ley que está todavía a la espera de ser sancionado en la Cámara de Senadores, ¿qué contenido se encuentra? En caso de objeción a esta ley, diputado, ¿qué propuesta usted o su bancada podrían haber presentado para viabilizar una ley así en este momento que el país y la economía la requieren? Yo creo que el principal elemento, voy a hablar personalmente, Rubén, respecto a mi posición, es que no queda clara la figura en qué se va a gastar este dinero, porque sabemos muy bien que la intencionalidad del gobierno es sin lugar a dudas vender el oro, no es fortalecer las reservas. Y si es una política económica del gobierno de turno, donde ellos consideran que a partir de esto se iba a generar un espacio y sobre todo salir de esta crisis que estamos, yo creo que la falta de sinceridad y transparencia hace que uno primero no apoye la ley porque llegó con una intención de vender bien camuflada, y si se da cuenta en el transcurso del tiempo la coyuntura fue cambiando porque esta ley tuvo mucho tiempo en el debate en la Asamblea y bueno, algunos analistas, algunos sectores empezaron a ver esta como una alternativa. Pueden tener la razón, el tiempo dirá si vale la pena vender nuestras reservas internacionales, pero en lo particular yo creo que esto no es una salida al problema en su conjunto, sino es un parche mediático y sobre todo me queda todavía la gran incógnita de que en un país donde la burocracia crece y crece, estamos hablando de 600,000 funcionarios públicos, más de 45,000 millones que se gastan en sueldos, no sé si ese dinero realmente va a ser invertido en reactivación económica, en proyectos, o más bien va a introducirse en los salarios de los funcionarios que necesita el gobierno para generar divisas en el país. Creo que las decisiones debieran de ser primero más reflexivas, debieran ser primero sinceras, luego incorporar las sugerencias y a partir de ahí tener normativa que no sea cuestionada y sobre todo coadyuve a mejorar este periodo crítico que estamos viendo económico. Creo que esas son las razones por las cuales particularmente mi persona ha sido cuestionaba siempre la ley, pero el tema de fondo es en qué se va a gastar. Y ahí creo que es la responsabilidad del gobierno dar señales también de reducir el aparato burocrático porque no estamos en épocas de bonanza y peor aún, no hay un horizonte que te permita tener la seguridad de que en mediano o a largo plazo la situación del país va a volver a ser como fue cuando estuvo Evo Morales, quien por cierto es culpable de todo lo que estamos viviendo, porque en lugar de dar prioridades a la reactivación económica, a la inversión que hubiese significado en estos momentos una economía más estable, se dedicaron a hacer obras fantasmas, a hacer actos de corrupción, y estos son los resultados que los tiene que pagar el presidente, que seguramente en su momento, al ser solamente ministro, fue condescendiente con estas malas decisiones, pero mira cómo es la vida, ¿no? El diablo no sabe para quién trabaja, dice ahora quien está en la posición más complicada y atacado por su propia estructura chapareña que no deja de comprender que ha perdido el poder político, empieza a generar estos escenarios de desestabilización y claro, cuando su propia organización política asume apoyar al presidente con una ley, empieza una narrativa de campaña de echarle la culpa a la oposición y un supuesto pacto con el arcismo, porque ellos sabemos muy bien que no están preocupados ni por la economía ni por el país, ellos están preocupados porque Evo Morales se vuelva a sentar en esa silla presidencial desde la cual, mejor dicho, le ha hecho tanto daño al país. Diputado, entiendo cuando usted dice que seguramente falta información, falta sinceridad de parte del gobierno para explicar un poco mejor la ley. Yo le digo, por todo lo que sabemos hasta ahora, los recursos que se han tomado de las reservas internacionales han sido canalizados a proyectos, a obras, a carreteras, en fin, a todo eso. Eso de repente no es una señal de que a usted le pueda dar tranquilidad de que en qué se va a usar finalmente esto, que es comprar oro a los productores bolivianos y venderlos a nivel internacional para generar divisas. Diputado, ¿ha pensado en esto? ¿Lo ha pensado en algún momento? Le pregunto, por favor. Claro que sí, Antonio. Yo entiendo que estamos en una época y sobre todo un periodo post-Evo Morales. Entonces, yo he esperado desde la Diputación que la conducta del gobierno cambie.
Yo tengo peticiones de informe, por ejemplo, de varios proyectos que me llegan 2 o 3 años, mejor dicho, 2 años después y no los tengo. Ustedes saben que hemos iniciado nuestra legislatura en noviembre. El tema mismo de la falta de transparencia respecto a la información de nuestras reservas internacionales generó dudas, pero ha sido varias circunstancias que han llevado a que estemos en este momento. Obviamente todas de responsabilidad de quienes ejercen el poder, porque quien va a una elección para ganar va a cambiar la realidad de muchas personas y sobre todo a cumplir lo que se dice en una campaña. Si empiezan los mecanismos de transparencia, si se recupera la institucionalidad de la Asamblea Legislativa y se comprende que lo más importante es que el país salga adelante y no entremos en un periodo de electoralización tan rápido y tendremos la información necesaria, obviamente nosotros somos responsables para hacer análisis, más allá inclusive de lo que pueda costar políticamente, porque se supone que uno ha tomado esta decisión de ser asambleísta, de entrar a la política, quienes recién venimos 2 o 3 años en esto, para tomar posiciones políticas que pueden a veces gustar o no gustar a la población, pero el tiempo nos va a dar la razón en las decisiones que tomemos. En el caso concreto, espero que esto sirva de reflexión al gobierno, que comprenda que estamos en otro escenario político y sobre todo es otra la composición política que hay en la Asamblea, otra la realidad, transparente en sus mecanismos y con el debido tiempo puedan explicar a los asambleístas, sea de oposición o de oficialismo, las decisiones que tomen para que éstas sean reflexivas al momento de darle la votación, tanto negativamente como positivamente en caso de que sea así. Quería volver un poquito a la parte bien política, diputado. En su análisis, entonces, ha sido el MAS el que ha aprobado la ley en la Cámara de Diputados. Estamos hablando del MAS en su conjunto, no importa si de uno o del otro lado. Claro, o sea, mire, a ver, yo tengo acá un cuadro que hice el día de la elección. La primera votación, cuando se votó en blanco, eran 74 votos de la oposición en su conjunto. Cuando se vuelve a votar ya para ver si esta ley se iba a tratar, pese a que ya había sido rechazada, y eso también hay que dejarlo claramente establecido, se votaron 73 parlamentarios, es decir, uno menos de los 74, y la última votación por el artículo complicado, 68. Yo pienso que ha habido un voto lineal en el tema de no dar la confianza a esta ley, pero me queda esta pregunta, ¿no? El movimiento al socialismo construye buenas narrativas y creo que algunos colegas opositores están entrando a la narrativa del levismo, de querer culpar a la oposición para poder acomodarse políticamente en este momento porque ellos están en campaña y así tener el discurso de que fue la oposición y el arcismo, cuando en realidad es que Evo Morales y sus 4 diputados del Chapare se han quedado solos. La votación fue en un principio siempre negativa, más allá de que fue un voto blanco, y se votó 47 personas, 45 personas, 41 personas sobre esa línea, ¿no? Entonces, si por eso le vuelvo a decir, hay algún colega trasnochado que producto de todo lo que sucedió quiso hacerse al vivo, no ha inferido como opositor en el resultado final. De todas maneras, Comunidad Ciudadana tiene un par de disidentes. Creemos tiene casi la mitad de disidentes y creo que también por ahí puede justificarse este respaldo que tuvo la ley. Nosotros hemos seguido artículo por artículo hasta las disposiciones transitorias. Más o menos la votación siempre fue 20-70 y algunos votos en blanco o nulos. Pero ¿usted cree que de aquí en adelante esta reconfiguración puede permitir a viabilizar las otras leyes pendientes? Nosotros ayer titulábamos en La Razón de que el voto secreto es el que finalmente va a generar la posibilidad de aprobar las próximas leyes. Recuerde usted, diputado, en la sesión 89 también estaban consignados 2 proyectos de ley. Yo creo que lo que va a ayudar no es el voto secreto porque no le da la legitimidad a las leyes más allá de que puedan ser legalmente aprobadas. ¿Ya? Creo que la sinceridad y sobre todo el trabajo de respeto a la Asamblea Legislativa, enviando proyectos en el tiempo que la ley corresponde, puede permitir que se tomen decisiones no necesariamente en perjuicio de una organización política, sino más bien por el país. Y ahí yo le digo, Comunidad Ciudadana es una alianza. Y es una alianza política donde se sustenta en un principio básico, que es la pluralidad. Y en esa pluralidad, obviamente, habrá pues colegas parlamentarios que tienen sus posiciones. Lo que tiene que importar es que esas posiciones sean tomadas a partir de
un análisis político, jurídico, coyuntural, que permita además, sobre todo, darle beneficio a la población. Creo que ese es el escenario óptimo. Ahora, si el MAS recurre a estas votaciones que son por escrutinio, secretas, habrá encontrado quizás un mecanismo dentro de su propia organización política. Yo creo que lo más importante es el debate. Y mire usted en el caso concreto de la ley del oro, que para mí es una ley que es importante analizarla no solamente desde la radicalidad de la oposición o desde la radicalidad de la campaña política que quiere hacer el levismo. La ley en un principio estaba rechazada por todos y el tiempo hizo que vaya cambiando la coyuntura. Varios sectores cuestionaron a la ley, pero también plantearon alternativas. Esas alternativas fueron después incorporándose, pero jamás se tuvo la sinceridad para discutir desde el interior de la Asamblea Legislativa y no con medidas que ingresaban a partir del Ejecutivo. Hay un detalle importante en la ley. Son 40 toneladas las que tiene Bolivia de reservas internacionales, pero ahora resulta que 20 son intocables. Entonces, quizás esos fueron los avances dentro de su propia organización política para poder lograr consensos, pero el temor era más grande y por eso ellos tuvieron que tomar esas decisiones unilaterales, porque no fueron puestas en consideración del Pleno, hay que decirlo también, porque conocían dentro de su estructura política el movimiento al socialismo los riesgos que implicaba una votación nominal. Entonces, esos mecanismos tienen que empezar a generar dentro de ellos una visión más amplia de construcción con la oposición de ciertos escenarios que puedan permitir viabilizar leyes en el marco siempre de que éstas respondan a la población, porque la oposición está también para construir acuerdos, y peor en esta coyuntura donde la representación política es distinta y el MAS no tiene los 2/3. Entonces yo creo que esos escenarios tienen que ser analizados por los asesores de presidencia y de las cámaras, y obviamente también el hecho de que la oposición, y en el caso particular, en el proyecto en concreto, todavía no satisface la percepción también de otra mitad de la población. ¿Qué hacen con ese dinero? ¿Por qué se alimenta tanto la burocracia? ¿Cuál es la necesidad de seguir reproduciendo poder a partir de los recursos de todos los bolivianos, donde unos tienen más privilegio que otros? Y lamentablemente los que ingresan a estas instituciones tienen la obligación después de traer votos en la campaña. Diputado, permítame una pregunta, todavía, aunque lo hablamos ya varias veces con otras personas, todo, pero permanece ahí la duda. Los votos blancos, ¿sí? Los votos blancos, ¿se pueden considerar votos a favor del rechazo? ¿Así lo interpretan algunos? No sé qué piensa usted. No es una interpretación subjetiva, es una interpretación que está en la Constitución. El voto blanco en materia electoral podrá tener su connotación para un análisis político situacional respecto a una elección, por ejemplo, de presidentes. Pero el voto blanco, cuando implica en un desarrollo de una aprobación de una ley, obviamente porque dice clara la Constitución, y no solo los reglamentos, la Constitución Política del Estado dice que las leyes se aprueban por mayoría absoluta de los votos totales. Sí, eso está claro, sí, pero entonces, los votos blancos... Nosotros decíamos, ¿acaso blanco no es blanco? O sea, decir ni a favor ni en contra. No sé, ¿cómo lo interpreta usted, diputado? No, nosotros tomamos una posición de un voto en blanco porque no queríamos pertenecer a su decisión política de ellos de aprobar o rechazar en función a sus peleas internas. Nosotros hemos planteado un rechazo producto del análisis que le digo, ¿en qué se va a gastar la plata? ¿Es la medida necesaria o no es la medida necesaria? Entonces, se opta por un voto blanco donde puede ver usted la cantidad de parlamentarios de oposición que no habíamos apoyado este proyecto, y tomando en cuenta la interpretación constitucional, no se consiguen los votos necesarios porque necesitaban 60 en esa sesión, si no me equivoco, y 60, solamente llegaron a 54. Entonces, esa ley fue rechazada. Ahora que se hagan interpretaciones antojadizas, que se quiera recambiar la figura, y después al día siguiente no haya una férrea defensa respecto a ese voto, porque había pues entonces las componendas que no nacen con la oposición, nacen dentro del oficialismo, que además ha sido revelado por los mismos parlamentarios del movimiento socialista. Diputado, entonces digamos que aquí lo clave, lo fundamental es que se alcance la mayoría absoluta.
Claro. De ahí, digamos, ya las otras pueden ser interpretaciones, pero lo que manda y va a mandar siempre es que se tenga la mayoría absoluta. Claro, todo tratamiento en la Asamblea Legislativa, desde la Constitución y los reglamentos, se dan por mayoría absoluta de los votos. Así es. Y esa mayoría absoluta implica que tienes que tener la mitad de lo que tienes de parlamentarios ese día. Más uno. Por eso el propio reglamento, en la última hoja, tiene la cantidad de asambleístas y qué implica mayoría absoluta y 2/3. Sí, la tabla que también entonces, los secretarios no deja manejan. lugar a una interpretación de que el voto blanco es un voto blanco. Ahora, pero cierto, sí, con esa lógica se podría entender también que el voto blanco puede ser reivindicado por quienes creen que hubieran votado en sí. Podría, sí. Claro, por eso el día de la votación, el presidente de la Cámara de Diputados, Jerjes Mercado, hablo del viernes, aclaró, los votos blancos no suman ni restan, pero el diputado Miguel Roca, allí ya vimos los incidentes, dijo que no, es todo lo contrario. Lo que le faltó, por eso es que se repitió la votación. Era llegar a 60. Era sí. llegar a 60. Sí, eso es. No Así tenías votos necesarios y obviamente 54 no hacen pues mayoría absoluta y por tanto no definen la aprobación de una ley, por más que sea estación en grande. Pero la votación es una sola vez, ¿no? O sea, acá la votación es en una sola oportunidad. O sea, no es que porque hay blanco tienes que votar hasta que salga humo blanco como cuando se elige un papa, no es lo mismo. Entonces, yo creo que esto nos deja una reflexión grande. Yo voy a seguir manteniendo que más allá, y vuelvo a decir, de algún colega trasnochado que ya ha demostrado algún tipo de afinidad ideológica con el movimiento al socialismo, haya gravitado en el resultado final. Ahora, yo diputado, creo que aquí no ha sido así. Y quienes están dentro de mi organización política planteando este escenario, creo que más bien le hacen un flaco favor a la narrativa del movimiento al socialismo, que pretende involucrar a la oposición con un fin político, pero no con un fin de mejorar la economía en el país. Ahora le quería preguntar, diputado, entendemos muy bien sus dudas sobre la ley, en fin, es cierto, alguna vez también con Rubén aquí lo habíamos comentado, es decir, hace falta transparencia, hace falta claridad, hace falta que alguien le explique, y creo que así les iría mejor. Pero bueno, ahora en la Cámara de Diputados, seguramente usted nos dirá cuándo, pero van a entrar en agenda 2 créditos que todavía faltan aprobarse. Ahí creo que la cosa está más clara, es decir, esos créditos, esos recursos vienen ya con un destino predestinado, si vale el término, ya se sabe dónde va a ir la plata, todo, en fin, cuál va a ser su posición y cuál va a ser la posición de la bancada de Comunidad Ciudadana. Hay un crédito que tiene un destino específico y es para preinversión. Y yo creo que cuando se trata de preinversión en esta coyuntura, lo que queda a la oposición es hacer una fiscalización y no entorpecer lo que algunos departamentos y regiones, como la mía, por ejemplo, necesitan para mejorar sus carreteras, para mejorar sus condiciones de vida de sus habitantes. Lo que sí yo veo, y lo he visto en mi región también, es que se hace, por ejemplo, una inversión en la carretera, la doble vía Yampará-Sucre, y hemos visto un sonado caso de corrupción, que resulta que cuando le devuelves la plata se acaba el delito. Imagínense ustedes, esa es una malísima señal de parte del Ministerio de Justicia y del Ministro de Justicia a las nuevas generaciones, porque estas ya están corrompidas. En pocas palabras les ha dicho, hagan lo que puedan, si es ilegalmente y después los pillan, devuélvanlo y todos salimos libres. Error garrafal, yo creo que eso debía haber merecido incluso el alejamiento del ministro. Pero el otro crédito es un crédito de 500 millones que también es así medio complejo y claro, producto de habernos enfrascado en la aprobación del primer proyecto de ley de la ley del oro, es decir, este debate que tuvo tantos meses y tantas horas, inclusive de un solo día, casi 22 el primer día y 22 el segundo, nos demuestran de que están descuidando lo que hemos hablado a un principio, transparencia, porque ellos dicen, no estamos prestándonos 500 millones porque cuando estaba el COVID hemos hecho gastos y ahora hay que reponer esos gastos. Otra vez vuelve esa duda de dónde va a ir el dinero, qué se va a alimentar con aquello. Y si tengan un poquitito de lectura lo que ha sucedido días pasados, debiera de la Comisión Económica volver a reunirse, explicar el proyecto, dar el tiempo necesario. Hay un detalle que está malísimo en el reglamento.
todo proyecto de ley a los diputados que no son parte de las comisiones donde se han tratado, les llega 24 horas antes de que sea la sesión. O sea que el reglamento, una transferencia de un terreno que es una alcaldía a una entidad pública y que tiene que ser aprobado por la Asamblea, es igual de importante que temas complejos como créditos de 500 millones, como disponer de las reservas internacionales. Debiera de tomarse otros mecanismos, pero esa es la responsabilidad de quienes ejercen las presidencias en la Cámara de Diputados y de Senadores, y la responsabilidad del gobierno de no ningunear a la Asamblea Legislativa como estuvo acostumbrado el gobierno de Evo Morales, porque eso no le hace bien a la democracia. Perfecto, diputado, le vamos a agradecer la gentileza que ha tenido con La Razón Radio. Vamos a estar en permanente contacto, digo yo, haciendo seguimiento a todos estos temas que se tratan en la Asamblea Legislativa y específicamente en la Cámara de Diputados. Diputado, muy amable por su tiempo, será hasta una próxima oportunidad. Gracias a ustedes por la entrevista, un saludo Rubén, Antonio, que tengan una excelente jornada, prestos para atender sus requerimientos cuando así lo deseen. Una última preguntita, diputado, ¿para cuándo ha sido citada la sesión para continuar con la aprobación de estas leyes de 2 créditos? Hasta hoy día tenemos sesión de comisiones, todavía no nos han convocado al plenario para tratar estos 2 proyectos. Y en el caso de la Cámara de Senadores, ¿usted sabe para cuándo pueden considerar la ley del oro, por ejemplo? Tengo entendido que ya ha sido enviada, tiene que entrar a la Comisión Económica para que esto sea analizado, y si son responsables tendrán que trabajar lo más rápido posible, porque creo que ya hay un primer escenario que se ha dado desde el movimiento al socialismo y desde la decisión política de apoyar esta propuesta que tiene el presidente Arce al país, aprobado por el MAS, y bueno, el Senado tiene la segunda etapa, y ojalá pues sea rápida la respuesta, porque la incertidumbre genera no solamente desconformidad, sino que alimenta estas situaciones políticas de esta ala chapareña, que no piensa, creo yo, en la responsabilidad que tienen primero dentro de su propia estructura antes de entrar a un escenario de campaña cuando estamos en un momento crítico económico, que es responsabilidad del patrón del Chapare.